Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos y amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Es para mí un placer nuevamente estar con cada uno de ustedes para poder compartir un momento de devoción con nuestro Padre Celestial. Les saluda vuestro servidor Oscar Martínez. En esta oportunidad estaremos meditando en la palabra de nuestro Dios. Hoy, 1 de septiembre, el tiempo avanza sin que podamos detenerlo y ahora ya nos encontramos en el noveno mes de este año, esperando que en este día podamos meditar en este estudio y poder atesorarlo y poder también así llevarlo al campo de la práctica. Pero para iniciar, como solemos hacerlo, vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial mediante la oración. Así que los invito ahí donde ustedes se encuentran a que podamos dirigir nuestra mente al cielo mediante la oración. Oremos por favor. Padre nuestro que está en los cielos, alabado, glorificado sea su bendito nombre por toda la eternidad de los siglos. Gracias le damos por la vida, por la salud que nos brinda y porque hasta este momento nos tiene con bien. Gracias por darnos el privilegio de ver la luz de un nuevo día. Que lo que hemos de meditar en esta hora pueda ser de bendición para nuestras vidas. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han de acompañar. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, vamos a estudiar un tema correspondiente para esta fecha, el cual lleva por título Cristo se identifica con nuestros padecimientos, para hoy 1 de septiembre. Para ello vamos a meditar en lo que nos dice la palabra de Dios bajo el libro de Juan, capítulo 11, versículo número 39. Y la declaración bíblica nos dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Amén. Bien, queridos hermanos, nos encontramos en este momento de la historia en la Biblia, en uno de los acontecimientos de los cuales muchas personas iban a conocer quién era aquel hombre que predicaba, aquel hombre que enseñaba en el Monte de los Olivos, aquel hombre que había sanado a muchos enfermos. En este momento iban a comprender cuán poderoso era la aprobación que Dios le había dado a su Hijo estando acá en la tierra. Vamos a comprender cuán amplio fue lo que presenció la multitud en ese momento, al momento que Cristo le dice: quiten la piedra. Humanamente nosotros podemos ver la posición de Marta al momento que le dice: Señor, ya hiede, porque ya es de 4 días. Si bien es cierto, cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, ¿quién era Lázaro? Lázaro era un amigo muy cercano de Cristo. Y llegó el momento en el cual Cristo se dio cuenta que Lázaro estaba muy enfermo. ¿Y qué es lo que sucede al momento que Marta y su hermana ven llegar a Jesús? ¿Cuáles son las palabras que le expresan a Cristo? Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. En ese momento podemos ver el reproche que le estaban dando o le estaban haciendo ver a Jesús, porque siendo un amigo muy cercano, Lázaro, de Jesús, esperaban que al momento de recibir la noticia a Cristo, él pudiera llegar y así poder sanarle de la enfermedad que tenía o del padecimiento que él tenía. Pero ¿hasta qué punto esperó? ¿Hasta qué punto llegó Jesús de su llegada? Vemos que 4 días después de la muerte de Lázaro, Cristo se presenta. Pero la presencia o la manifestación, ¿verdad? O más bien dicho, la llegada de Cristo en ese momento no era para que pudieran ver que, llamémosle así, el favor que él tenía de Dios, sino para honra y glorificación de nuestro Dios. Y es lo que les hace ver Cristo al momento que le dice, lo es, o habrá sido, mejor dicho,
lo que nosotros hemos leído anteriormente, cuando Marta le hace el reproche a Cristo, Cristo le hace ver, para glorificar a Dios, es que ha sucedido esto. Entonces, la matutina del Cristo triunfante nos dice la siguiente declaración: solo Cristo pudo llevar las aflicciones de muchos. Noten esto. Hay una alabanza muy especial, la cual en momentos de tristeza, en momentos de aflicción, en momentos en los cuales nosotros nos sentimos acongojados, muchas veces la cantamos. Y es la alabanza que lleva por título ¿Le importará a Jesús? Comprendemos nosotros, mediante la alabanza y mediante las Sagradas Escrituras en primer lugar, que sí le importa lo que estemos pasando a nuestro Señor Jesús. Solamente Cristo pudo llevar las aflicciones de muchos. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Él también compartió nuestras aflicciones. Nunca llevó una enfermedad en su propia carne, pero llevó las enfermedades ajenas. Noten esto, mis queridos hermanos. En cierto momento una persona decía, pero Cristo nunca se enfermó como para poder Él también sentir la necesidad. Noten lo que este párrafo nos está diciendo. Nunca llevó una enfermedad en su propia carne, pero llevó las enfermedades ajenas. ¿Por qué? Porque Él se condolía de ver el sufrimiento del ser humano. Con la más tierna simpatía, contemplaba a los dolientes que los rodeaban. Gimió en espíritu cuando vio la obra de Satanás revelada en toda su maldad, e hizo suyo cada caso de necesidad y de dolor. El poder del amor estuvo en toda su curación. Identificó sus intereses con los de la humanidad doliente. Noten esto. Entonces es ahí donde nosotros podemos entender Cristo, en su grande amor, en su gran benevolencia, compartió todos nuestros sufrimientos. Todo lo que el ser humano sufrió y ha sufrido, Cristo también lo experimentó. ¿Por qué? Porque recordemos que Cristo vino a padecer por nosotros para redimirnos y darnos vida eterna. Cristo era salud y fortaleza en sí mismo, y cuando los dolientes eran traídos a su presencia, siempre era reprochada la enfermedad. Noten esto. No menciona era reprochado aquel que traían a él, no, era reprochada la enfermedad. O en pocas palabras, la enfermedad era quitada de toda aquella persona que llegaba a él o era llevado a los pies de Jesús. Por esa razón, no fue inmediatamente a ver a Lázaro. Noten esto, hermanos. No podía haber visto su sufrimiento sin aliviarlo. ¿Por qué? Porque sabemos en primer lugar que Cristo amaba a Lázaro, y si él lo veía en su estado de sufrimiento, lo iba a sanar, porque era naturaleza de Cristo condolerse con los sufrimientos del ser humano. Pero ¿qué sucedió? Esperó hasta el momento que pudiera ser gloriosa la manifestación del poder de Dios. No podía haber visto la enfermedad y la muerte sin combatir el poder de Satanás. Y es por eso que él no llegó al momento que le avisaron que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, estaba a punto de morir. Fue permitida la muerte de Lázaro para que pudiera ser presentada su resurrección, como la última evidencia, cumbre para los judíos, de que Jesús era el Hijo de Dios. Y es por eso que nosotros vemos la evidencia de la espera, o más bien dicho, es ahí donde nosotros comprendemos por qué Cristo hizo esperar a los familiares de Lázaro para poder manifestar el poder de Dios. Muchos quizás pudieron haber dicho que entonces no era su mejor amigo, entonces no lo amaba como solía decirlo. ¿Por qué? Porque no había llegado a rescatarlo en el momento que se le dio aviso de que su amigo estaba enfermo y a punto de morir. Sin embargo, podemos ver nosotros en el escrito inspirado que había de manifestar su resurrección.
Y en todo ese conflicto con el poder del mal, siempre estuvo delante de Cristo la oscura sombra en la que él mismo debía de entrar. ¿Y cuál era esa? Era la muerte. Estuvo siempre delante de él el medio por el cual debía pagar el rescate de esas almas. Al contemplar los padecimientos de la humanidad, sabía que tendría que sobrellevar un gran dolor, mezclado con una dosis de burla. ¿Por qué? Porque la humanidad lo iba a despreciar. O bien dicho, aquel pueblo por el cual él vino a morir, lo iba a despreciar. El libro de Juan nos dice, a lo suyo vino, los suyos no le conocieron. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Cristo siempre se veía asediado por aquello que en determinado momento él iba a experimentar también. Ahora, es por eso que él no se dirigió exactamente en el momento que se da cuenta que Lázaro estaba enfermo. Ahora, al contemplar todo eso, él habría de padecer la mayor humillación también. Cuando resucitó a Lázaro, sabía que por esa vida debía pagar el rescate en la cruz del Calvario. Detengámonos un momento. Cuando nosotros leemos la historia, en determinado momento, de hecho, se tuvo una meditación sobre este acontecimiento, pero vamos a recordar brevemente algo. Cuando las multitudes se dieron cuenta de lo que Cristo había hecho, o incluso aquellos que habían presenciado, comenzaron a divulgar lo que Cristo había hecho en ese momento de resucitar a Lázaro, para muchos fue una forma también de creer y adorar a Dios. Pero para muchos fue algo que iba a despertar el odio de los dirigentes en ese momento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchos comprendían que se había manifestado el poder de Dios, pero otros no miraban una manifestación del poder de Dios, sino que veían ellos una ocasión en la cual Cristo pudo hasta cierto punto provocarlos a ira a la nación judía, o más bien dicho, a los líderes de la nación judía, para que posteriormente pudieran enjuiciar a nuestro Señor Jesús. Para unos era alegría, pero para otros era indignación, era reproche, porque comprendían de que este hombre que había manifestado o había realizado este milagro, corrían el riesgo de que por la popularidad que él estaba ejerciendo en ese momento, el liderazgo de ellos se viera frustrado. Y es por eso que el escrito dice, cuando resucitó a Lázaro, sabía que por esa vida debía pagar el rescate en la cruz del Calvario. Él sabía de que él ahora iba a enfrentarse o iba a experimentar aquello por lo cual muchos habían llorado por Lázaro. En este caso, era la muerte. Y en todo ese conflicto, siempre estuvo delante de Cristo, decía el escrito, la oscura sombra en la que él mismo debía de entrar. Cristo era lo suficiente. Noten esto. Cristo era lo suficientemente fuerte como para salvar al mundo. Noten esto. Lloró ante la tumba de Lázaro al pensar que no podía salvar a todos aquellos a quienes el poder de Satanás había sepultado en la muerte. Desde la luz de su excelsa pureza, el Redentor del mundo pudo ver que los males que sufre la familia humana fueron provocados por las transgresiones de la ley de Dios. Si bien es cierto, hermanos, nos damos cuenta que nunca la felicidad será proporcional a lo que el ser humano haga lejos de Dios. En pocas palabras, hay un escrito en el libro El Camino a Cristo, lo voy a parafrasear, donde nos dice que nunca la felicidad se basará en la transgresión de la ley de Dios. Y ahora vemos cómo Cristo veía el sufrimiento de la humanidad por consecuencia de la transgresión de la ley. Sabía que Él solo podía rescatarlos del abismo en que habían caído. ¿Mediante qué? Mediante la muerte de Él mismo. Solo Él podía colocar sus pies en el sendero correcto. Sabía que Él solo podía rescatarlos de ese abismo de la muerte.
Solo su perfección podía suplir la imperfección de ellos. Solo Él podía cubrir la desnudez con su propio manto de justicia inmaculada. Él no conocía por experiencia personal nada acerca del pecado. Recordemos que Él estuvo con nuestra naturaleza, Él estuvo asediado por el pecado, pero nunca pecó. Él estuvo, llamémosle así, Él estuvo frente a la tentación, pero Él venció. Para darnos en primer lugar un ejemplo a nosotros de que también nosotros podemos vencer el pecado o podemos vencer la tentación. Entonces, solo Él, solamente Él, conocía por experiencia personal algo que también nosotros podemos conocer, y es la victoria sobre el pecado. Se mantuvo de pie ante el mundo como el inmaculado Cordero de Dios. Cuando la humanidad sufriente lo presionaba, Él, quien gozaba de una humanidad sana y perfecta, se identificó con la aflicción de ellos. Esto era esencial para que pudiera expresar su amor perfecto en beneficio de la humanidad. Recordemos, hermanos, cuál fue el propósito por el cual nuestro Señor Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Pues Él vino a morir para darnos vida eterna, para darle vida eterna a usted, mi querido hermano, y para dármela a mí también. Pero depende de nuestra obediencia y de nuestra aceptación a todo lo que Cristo hizo, que dependerá nuestra, llamémosle así, nuestra salvación. Entonces, la pregunta es, ¿realmente estamos conscientes de cuánto padeció Cristo por amor a nosotros? Recordemos, hermanos, Cristo se identifica con nuestros padecimientos. Él siempre está pendiente de nosotros. Él siempre está pendiente de sus hijos. Él nunca nos va a desamparar. Es por eso que el Señor nos pide obediencia. El Señor nos pide que siempre recordemos todo lo que Él está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, Dios nos bendiga y Dios nos ayude para poder hacer su voluntad. Vamos a finalizar este devocional y lo vamos a hacer con una oración. Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, alabado, glorificado sea su bendito nombre. Le damos gracias por la vida, por la salud y por el consejo de su palabra. Que pueda hacer eco en nuestros corazones, que podamos atesorar todo lo que usted hizo por nosotros, pero sobre todo, que podamos nosotros valorar su muerte en la cruz del Calvario. Perdónenos por lo malo que hacemos. Ayúdenos a ser santos, ayúdenos a ser consagrados para poder así obtener la vida eterna. Guárdenos en su amor, denos de su bendición. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, es así como hemos finalizado con este devocional matutino, esperando que si el Señor nos presta la vida, el día de mañana podamos nuevamente volvernos a encontrar. Que el Señor les bendiga.